Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, Voy a hacer un video sobre el libro que leímos, El Diablo de la Botella. ¿Sí? Quería contarles algunas cositas. ¿Mm? Acá tengo un machetito en la compu y lo voy a ir leyendo. Bien, en inglés, ¿sí? Porque este libro lo escribió eh, Robert Stevenson, que es un autor escocés, y en Escocia, como saben, se habla inglés. Este escritor escribió dos obras muy conocidas también, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La Isla del Tesoro. Seguro que hoy oyeron hablar de ellas. Em, el texto fue escrito en 1891 y fue un texto que salió en el diario de la ciudad. Em, Hay una controversia entre que si algunos piensan que es un cuento, otros piensan que es una novela y algunos piensan que no es ni uno ni lo otro. No es un cuento porque yo estoy a favor de estos últimos. No es un cuento porque es un poco más extenso que un cuento y además no solamente trata de un episodio solo, sino que trata de varios, ¿sí? Eh, no es una novela porque no es tan extensa como son las novelas, no tiene capítulos. Entonces algunos decidieron ponerle el nombre de relato, ¿sí? Eh, Pertenece igualmente al género narrativo. Bien, como saben, la historia transcurre en las islas de Hawái. Las islas de Hawái pertenecen a Estados Unidos y sabemos que el autor, eh, después cuando estudiemos la biografía del autor, vamos a darnos cuenta que el autor vivió con su familia en estas islas, ¿sí? Em, Estas islas todavía tienen gente propia del lugar, aborigen del lugar. Y los personajes Kokwa y Kiawe son personajes que nacieron ahí, propios de ese lugar, ¿sí? No son blancos, ¿sí? Son aborígenes de esas islas. Em, el centro de la historia eh, es esta botella mágica que parece que tiene un diablo adentro. La traducción literal del título en inglés, el título en inglés sería The Bottle Imp. Que no me escuche la profe de inglés, o el profe. La traducción sería el diablillo de la botella, como que no importa mucho. Esta botella, ¿qué tiene de peculiar? Tiene un diablo adentro, concede deseos, ¿sí? El único deseo que no concede es alargar la vida y para deshacerse de ella, después de pedir el deseo y que ese deseo fuese conseguido, eh, hay que venderla a un precio menor del que fue comprada. Y ahí está el dilema, porque el que se queda o el que se muere y tiene la botella en su poder, ¿sí? Se va al infierno, ¿sí? Entonces, alto el precio. Bueno, ahora en el siguiente bloque vamos a ver la trama, el argumento de esta historia. Chau. Ahora entonces vamos a escuchar el argumento de este libro. Dice así: Kiawe es un hawaiano que siente la necesidad de conocer otras tierras, por lo que se dirige a San Francisco. Allí descubre una casa hermosa cuyo dueño parece algo triste y asustado. Al entablar conversación con él y preguntarle el motivo de su tristeza,
el anciano le enseña una botella de vidrio con un contenido blanco, lechoso. Asombrado, el viejo le cuenta que en esa botella habita un demonio, rodeado por el fuego del infierno, que puede conceder cualquier deseo, excepto uno: alargar la vida de una persona. Para eso, el dueño de la botella debe cumplir una serie de requisitos. Debe vender la botella a otra persona antes de morir y vender la botella a menos costo del que la compró, o irá al infierno donde habita el mal. Keawe cree que fue estafado por este hombre, pero lo piensa bien y termina con la botella en su poder. Resignado, desea ser el dueño de una gran mansión en Kona, Hawái. El deseo se cumple. Su tío fallece y su único primo muere ahogado, y él hereda una gran fortuna con la cual puede construirse su nueva casa. Tras haber visto cumplido su sueño, Keawe vende la botella a Lobaka, un amigo, y vive feliz en la que él llama la casa resplandeciente. Conoce a una bellísima mujer llamada Kokwa y se declara a ella. Sin embargo, ella al principio no le corresponde. Keawe se enferma del mal chino, mejor conocido como lepra, y por eso debería renunciar no solo a Kokwa, sino a la casa, para ir a vivir a una colonia de leprosos. Para evitar tal pesadilla, el hawaiano busca la botella de nuevo y descubre que ahora solo cuesta 1 centavo. Si la compra, él se convierte en el último dueño y por tanto iría al infierno. Asumiendo esto, decide comprarla, puesto que con una mujer así valía la pena ir al infierno. La esposa, al darse cuenta de la situación de su marido, propone una solución: viajar a una isla francesa, donde 4 céntimos son poco menos que 1 centavo, y vender allí la botella. Pero a su llegada descubren que los supersticiosos habitantes del lugar rehúsan comprar la cosa porque creen que son brujos y les mienten. Llegados a este punto, ella decide sacrificarse y convence a un anciano para que la compre por 4 céntimos, y ella en secreto se la comprará por 3. Cuando Keawe descubre esto, decide comprar la botella otra vez y salvar a su mujer. Keawe le pide a un contramaestre, que era delincuente, que estaba viviendo con él, que acepte a comprarle la botella a su mujer para liberarla del demonio, y Keawe se la comprará de vuelta. El marino compra la botella, pero se rehúsa a venderla de nuevo, sabiendo que iría al infierno, de una manera u otra, por todo lo que había pasado en su vida, y la botella le concede su deseo de más licor. Prefiere quedársela. Liberados de toda maldición, el matrimonio regresa a la casa reluciente y continúan con su maravillosa vida, que fue para bien y triunfo por todos los años restantes de su vida. Bueno, ya estamos terminando, ¿sí? Tengo que usar estos anteojos de viejita porque si no, no veo cuando leo. Ya estamos terminando. Vamos a pensar algunas cosillas de esta historia, que enseña bastantes cosas. Acá me apunté algunas. Este relato, ¿sí?, tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Muestra el lado oscuro y el lado luminoso de las personas. Fíjense, habla mucho de el deseo de lograr algo sin importar a quién daño, las consecuencias, la avaricia.
habla de la envidia. Imagínense a Kiawe paseando por esas calles de San Francisco, viendo con deseo esa casa y diciendo por qué él no puede tener una. Y eso fue lo que inició todo. Después no le importaba a quién le vendía la botella. No sentía empatía, no sentía compasión del que iba a recibir esa botella vendida por él y cuya alma por ahí iba a la perdición. Porque no era solamente la muerte, era el infierno eterno. Es un montón, ¿sí? La amenaza no era morir, era irse al infierno por toda la eternidad. Y lo único que importaba era deshacerse todo el tiempo de la botella. Después, hasta Kiawe se llega a reír del viejo, ¿no? Este señor que ayudó, este anciano que ayudó a Kokua a comprarle la botella, ¿sí? Y se enojaba con su esposa porque ella estaba triste y le recriminaba burlarse de ese hombre que los había ayudado. Ese sería el lado oscuro. Engañar para salvar el pellejo, no aceptar lo que sucede, ¿sí? Él descubre que está enfermo de lepra y rápido encuentra esta solución, que no es la mejor, ¿sí? La indiferencia, el egoísmo, las partes oscuras de los seres humanos. Pero también aparecen las luces, el lado luminoso, este sacrificio por el ser amado. Los dos lo viven. Primero, Yahweh, que quiere tanto estar con su amor que arriesga su alma. Y después Kokua, cuando se da cuenta que su esposo hizo eso por ella, se lo quiere devolver haciendo lo mismo. Y de otra vez, una tercera vez, Kiawe arriesga su alma para salvar el alma de su amada, ¿sí? Y ahí tuvo suerte. Y ahí yo me doy cuenta, y espero que ustedes también, que el que se va al infierno ya se lo tenía ganado el infierno, no es por la botella, sino por las cosas que había hecho este contramaestre borracho, que lo único que piensa es en tomar, ¿sí? Bien. También es muy bella la compasión del anciano que le ayuda a Coco a comprar de nuevo la botella. Siente tanta compasión que dice, bueno, me la quedo yo, no hay problema. Y ella no quiere, ¿no? Le dice, no, deme la botella porque es así, tiene que ser así. Muy bien. Cocoa también muy, muy bueno esto de ser fiel a su palabra, ¿no? Después hay una frase que se repite mucho. Dice, hay que aceptar lo bueno junto con lo malo. Y sí, hay que aceptar lo bueno junto con lo malo. Y si lo pensamos al revés, lo malo junto con lo bueno. ¿Sí? O sea, las cosas malas traen cosas buenas también. Y las cosas buenas a veces también ocultan alguna cosa mala. Nada es absoluto, nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Y por último, para pensar, si ustedes disponen de poder comprar o tener esta botella, ¿la hubieran tenido? ¿La hubieran usado? ¿Qué hubieran hecho? Después me cuentan.